Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos, mis queridos compañeros. Un gusto poder saludarles en esta nueva clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar en contados segundos más. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Buenas noches, Licenciado. 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 Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Un saludo recíproco a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder saludarles y obviamente también compartir con ustedes todo este proceso educativo correspondientes a la primera clase de la materia de ciencias naturales. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en unidad número 1, que correspondientes a las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Ese es el tema central de esta primera unidad. El subtema 1 corresponde a qué es vida, la organización y características de estos. Vamos a ver qué es la vida, cuál es su organización y cuáles son las características. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea para la presente periodo, para la presente tarea? Dice lo siguiente. Desarrolle las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es vida? Tienen que dar una conceptualización acerca de qué es vida. La siguiente dice, ¿cómo están organizados los seres vivos? Igual ustedes tienen que aportar cuál es la organización en función de los seres vivos. La siguiente dice, enumere los tejidos multicelulares en humanos. ¿Cuáles son los tejidos multicelulares en humanos? Y eso nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo en el transcurso de esta clase. La siguiente dice, ¿en qué consiste la adaptación? Y por último, realice un mapa conceptual sobre el reino de la naturaleza y incluya imágenes. Aquí se ha ido como número 6 asaltado, pero esto es una sola. Tienen en este mapa mental, en este organizador gráfico, ustedes tienen que incluir imágenes para o dibujarlas o pegar cromos, ya queda al criterio de cada uno de ustedes. Eso no me hago problema. Con tal que la tarea esté bien presentada, ustedes pueden tener la habilidad de dibujar o pueden tan tranquilamente pegar cromos, pueden pegar imágenes, no hay ningún problema. Con tal de que presenten la tarea siempre de una forma estructural, de una forma bien presentada. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar, son las preguntas que constituyen esta primera tarea. ¿Qué es lo que dice a continuación? Recuerden que la tarea deben entregar o el trabajo deben entregar de forma clara, ordenada y obviamente escrita, todo hecho a mano. La siguiente actividad dice utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Por esta primera clase, solo por esta primera clase, ustedes tienen que elaborar una portada o carátula donde indiquen los siguientes datos. Nombre de la institución educativa, el nivel, nombre de la asignatura, nombre del estudiante, tema de trabajo, nombre del docente y fecha de entrega. Esas son las características que tienen que estar. Recuerden que todas las actividades son 100% realizadas ¿a qué? Realizadas a mano. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. Y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema que es vida, la organización y características correspondientes a la semana 1 de fecha 17 de febrero del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 17 de febrero. La fecha límite de entrega es el 17 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo del 2025. Eso es el 17 al 20 corresponde, es mi obligación que hasta el 20 y si es posible antes, ustedes ya tienen que estar calificadas sus tareas y tienen que ustedes poder visualizar cuántos se han sacado en cada una de estas dos tareas que obviamente tienen dentro de esta unidad. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades correspondientes a este documento que ustedes tienen en plataforma en el apartado de tarea y obviamente que se les ha explicado en clase qué es lo que tienen que hacer. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto al desarrollo de la tarea, del documento de tarea. No sé si ustedes de pronto tienen alguna inquietud, me lo hacen saber. Está claro, licenciado. Listo, Olguita. Muchas gracias. Y como no hay ninguna inquietud más, continuamos con el desarrollo de la clase y vamos a iniciar con la explicación
del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver, estamos en unidad número 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos son los que tienen vida. Práctico. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde lo más pequeño hacia lo más grande. Todas las plantas, animales e incluso nosotros, los seres humanos. Pero nosotros tenemos que analizar y preguntarnos qué es vida desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la ciencia. La vida desde el punto de vista de la biología se define como la vida, la capacidad de nacer, de respirar, de desarrollarse, de procrear, de evolucionar y por último de morir. Además, para considerar que haya vida, desde la óptica, es necesario que haya un intercambio de materia y energía. ¿Dónde se da ese intercambio de materia y energía? De pronto alguien tiene una idea. ¿Dónde se realizará este intercambio de materia y energía? Nadie. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos y tenemos un pollo, una gallina en la casa y lo matamos y lo hacemos un caldo y nos lo comemos? ¿Qué es lo que pasará? Nos comemos y punto. Ahí existe un intercambio de materia y energía. Nosotros estamos del pollo, nos estamos comiendo todas las estructuras, los músculos, y obviamente nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Esa materia, el momento que ingresa a nuestro organismo, nuestro aparato digestivo, se transforma en energía para que nosotros podamos seguir desarrollando todas nuestras actividades. Cuando comemos una manzana, cuando comemos una lechuga, cuando hacemos una sopa de acelga, cuando consumimos papas, cuando consumimos zanahoria, cuando consumimos frutas, verduras, hortalizas, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, teniendo en cuenta que nosotros somos vegetarianos y carnívoros, nosotros estamos desarrollando este intercambio de materia y energía. Esto nos permite a nosotros continuar desarrollando nuestras actividades. Ahora, para este intercambio de materia y energía desde el punto de vista ya de los seres vivos, desde los biomas, prácticamente hay una pirámide en el cual prácticamente se desarrolla todo este proceso desde los productores, que son todos los vegetales, hasta los consumidores y depredadores. Y eso nosotros ya lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. En cuanto a la organización, los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una o más células que se consideran las unidades fundamentales de la vida. De hecho, la célula es la unidad fundamental de la vida. Pero la célula como si es que es un ser que obviamente que está constituido por una sola célula, son seres microscópicos y están constituidos básicamente en virus, en microbios, en seres microscópicos. Y cuando hablamos de más de dos células, de más de la unión de muchas células, estamos hablando de seres pluricelulares. Y dentro de ellos están los vegetales, están los animales y también está incluido el hombre. Nosotros estamos constituidos por la organización sistemática de una serie de células que se han ido agrupando, se han ido organizando dentro de una función similar dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, dentro de nuestro aparato digestivo, las células que están constituyendo el aparato digestivo están todas relacionadas al funcionamiento de este. El aparato circulatorio obviamente está constituido por muchas células y todas esas células están íntimamente relacionadas a ese funcionamiento. Entonces, eso significa todas estas características en cuanto a las unidades de funcionamiento de la vida. Incluso los organismos unicelulares son complejos. Los unicelulares, dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares, las células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos, estructuras del cuerpo con una función clara. Los órganos trabajan juntos para formar un sistema de órganos. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, están formados por muchas células. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan en tejidos, tales como el tejido conjuntivo, por ejemplo, el tejido epitelial,
el muscular y el nervioso. Los tejidos forman órganos como el corazón o también los pulmones, que llevan a cabo funciones específicas que necesita el organismo en conjunto para poder sobrevivir. Esas son las características fundamentales y vamos a ver un poco más detallado. Aquí nosotros podemos ver un organismo unicelular, en este caso una bacteria, este es unicelular, su cuerpo está constituido por una sola célula, por ende son microscópicos, no se los puede ver. Y acá nosotros tenemos ya los organismos multicelulares, obviamente que están constituidos por muchas células y cada célula está especializada en una determinada función. Por ejemplo, el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso. Ya vamos a ir viendo más adelante. Dentro de estas características tenemos aquí el siguiente organizador gráfico, en el cual vamos a ir viendo la organización y las características de los seres vivos. Y tenemos aquí las características y tenemos la organización y complejidad, tenemos el metabolismo, tenemos la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y la adaptación. Esas son las características de los seres vivos. Cuando hablamos de la organización y complejidad de los seres vivos, estos obviamente están organizados en subatómico, molecular, pluricelular y comunidad. A su vez también están constituidos dentro de los subatómicos como atómicos, de la estructura molecular como celular, la pluricelular como una población, la comunidad como un ecosistema. Aquí nosotros podemos ver y podemos analizar que en cuanto a la organización y complejidad, se toma en cuenta dos características fundamentales. La parte interna del organismo, del ser vivo, y también de su entorno, de su alrededor. Desde el punto de vista interno, nosotros tenemos el subatómico, tenemos el átomo, tenemos el molecular, el celular y tenemos el pluricelular. Y dentro de la comunidad, nosotros tenemos, esto ya es desde el punto de vista externo, tenemos la población y también los ecosistemas. En cuanto al anabolismo, cuando dentro de las características, el anabolismo a su vez se clasifica o se subclasifica en, el metabolismo se clasifica en anabolismo y catabolismo. El anabolismo, su función principal es sintetizar, mientras que el catabolismo en el punto contrario es degradar. La irritabilidad corresponde a la respuesta frente a diferentes estímulos. El crecimiento es el aumento del tamaño de las células o del número de células que les permite desarrollarse a los seres. En cuanto a la reproducción puede ser una reproducción sexual, cuando intervienen macho y hembra, hombre y mujer, y puede ser asexual, cuando hay la ausencia de cualquiera de los dos miembros. En cuanto a la homeostasis, es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno regulado o regulando la temperatura corporal, regulando el pH, la cantidad de agua, las sales y la glucosa. Cuando tenemos problemas con esta glucosa, nosotros nos da una enfermedad que nos prohíben comer azúcares y carbohidratos. Ahí sí hay que tenerse mucho cuidado, sobre todo con esta glucosa, que es parte de la homeostasis dentro del desarrollo de los organismos. En función de la adaptación, ¿qué es la adaptación? Es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características que les permite tanto a animales, a plantas y al hombre también adaptarse a diferentes condiciones de vida para poder sobrevivir. De lo contrario, si no hay esta adaptación, morimos, tanto plantas, animales y también el hombre. El metabolismo se divide en dos fases, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son las reacciones químicas de construcción de moléculas propias de los seres vivos usando sustancias del medio que les rodea. Por ejemplo, la fotosíntesis en el caso de los vegetales, en la cual se forma la glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono. Mientras que el catabolismo son las reacciones de degradación. ¿Qué es la degradación? El rompimiento de las moléculas orgánicas para obtener energía. Por ejemplo, la digestión de los animales, por ejemplo, la digestión en caso de los seres vivos, de los animales y también del hombre. En el proceso de la digestión, ahí se aplica el catabolismo porque es el proceso de la degradación para separar los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, lo que nosotros necesitamos y lo que no necesitamos, obviamente lo expulsamos a través de la orina y también de las heces.
En cuanto al metabolismo, la vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Estas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de sus cuerpos. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las acciones químicas, obviamente, que sustenten la vida. La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llaman metabolismo. El metabolismo puede dividirse en anabolismo y catabolismo, que habíamos visto anteriormente. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de otras más sencillas. Eso quiere decir, les van haciendo mucho más complejas, les van uniendo, les van fortaleciendo. Mientras que en el catabolismo hace lo contrario. Los procesos anabólicos generalmente consumen energía, mientras que los catabólicos hacen que la energía se almacene, quede a disposición de los organismos. En función de la homeostasis, el concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año de 1860 o en los años 60, cuando el filólogo Claude Bernard, durante el año 1813 a 1878, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas, probablemente el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. En cuanto a la irritabilidad, los seres vivos responden a los estímulos del medio. Los seres vivos captan los cambios del medio en el que se encuentran. Estos cambios llamados estímulos provocan respuestas en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos como ojos, pero también pueden tener determinadas antenas y también piel, entre otros, con los que reconocen la presencia, por ejemplo, de un depredador, el sonido del agua, el cambio de la temperatura, cambios en relación a la humedad y también a la presión. Las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, los tallos crecen siempre hacia la luz y en cambio las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. Esas son funciones en cuanto a la irritabilidad. La reproducción. Los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. La reproducción puede ser asexual, que involucra a un solo organismo parental, o sexual, que requiere de dos organismos parentales. Los organismos unicelulares, por ejemplo, como las bacterias, en procesos de división que se muestren en el cuadro que vamos a ver más adelante, pueden reproducirse con solamente con dividirse en dos. De esa manera se reproduce. La mayoría de los microorganismos se reproducen de esa manera. Por lo tanto, tienen una reproducción asexual. Por el contrario, en la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides y óvulos que tienen la mitad de su información genética y estas células se fusionan para formar un nuevo individuo con un conjunto genético complejo. Este proceso llamado fecundación se ilustra en la imagen que obviamente que vamos a ver más adelante. Aquí nosotros podemos ver, aquí nosotros tenemos la reproducción sexual, en este caso de un microorganismo, de un organismo unicelular. En este caso puede ser una bacteria. Ustedes pueden ver cómo en un momento anterior este era un solo cuerpo, pero por un proceso de estrangulación, que ustedes pueden ver aquí, se va dividiendo y se va zafando en dos. Obviamente teniendo las mismas características y los mismos componentes estructurales de la célula, tanto para la célula madre originaria como para la célula hija, la que se separó. Y a la izquierda nosotros podemos observar el proceso de fecundación en una reproducción sexual. Aquí nosotros podemos observar un espermatozoide y podemos observar el óvulo. El espermatozoide está ingresando al óvulo para el proceso de fecundación. En relación a la adaptación, es un proceso fisiológico de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo mediante selección natural. De esta forma, incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. El término adaptación también puede utilizarse como sinónimo
de la selección natural, aunque la mayoría de los biólogos no concuerdan con este uso. Se supone aquí en este gráfico, de acuerdo a diferentes teorías en cuanto de la evolución, que en algún momento las jirafas no tuvieron el cuello tan largo como nosotros lo conocemos actualmente, sino que más bien eran normales, eran un cuadrúpedo normal como un caballo, como un burro, obviamente tenían esas características. Pero obviamente al escasear el follaje, que era la parte fundamental de su alimentación, necesariamente empezaron a extenderse para alcanzar las ramas que estaban más altas. De esa manera fue creciendo el cuello, se fue alargando el cuello y esta genética, esta mutación, por decirlo de esta manera, este cambio, obviamente se fueron trasladando en los genes a los siguientes seres. Y de esa manera se dio el proceso conocido como la adaptación y la evolución de las especies, que esta parte nosotros ya la vamos a ver, apegados también a la teoría de Charles Darwin. En cuanto a los organismos unicelulares, aquellos seres vivos formados por una única célula, es característico de organismos como por ejemplo las bacterias, los protozoos, algunas algas. En ocasiones los organismos unicelulares se reúnen en colonias, pero aún así cada individuo desempeña todas las funciones de un ser vivo independiente. La célula del ser vivo puede ser eucariota o también puede ser procariota, que es una de las clasificaciones de las células. Ya vamos a ver cuándo se denomina una célula eucariota o cuándo se denomina una célula procariota. Y hemos de ver en los siguientes niveles más adelante. En cuanto a los organismos pluricelulares sin tejidos, regálenme solo un segundito. Ya listo. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase y vamos a ver a continuación los organismos pluricelulares, eso quiere decir con muchas células, pero sin tejidos. Lo presentan algunos invertebrados muy sencillos, como por ejemplo las esponjas, los hongos y las algas pluricelulares. En cuanto a los organismos pluricelulares con tejidos pero sin órganos, es propio de invertebrados sencillos como las medusas, las plantas y también como los musgos. En cuanto a los organismos pluricelulares con organismos pero sin aparatos, se observa en algunos invertebrados como ciertos gusanos y en plantas como los helechos y también como los árboles, entre otros más. En cuanto a los organismos pluricelulares con aparatos y sistemas, es el de la mayoría de los invertebrados y el de todos los vertebrados. Los niveles de organización abiótica, eso quiere decir ya no los que son con características de seres vivos, sino más bien cuando hablamos de abióticos ya son con características de seres que carecen de vida. Los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización, se presentan en los seres vivos y también en los no vivos. El átomo, ¿qué es el átomo? Es la unidad estructural de la materia. Está conformado por electrones, por protones y también por neutrones. Es fundamental para el desarrollo de la energía de todas maneras. Entonces son las características en cuanto a los temas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando dentro de esta primera etapa, que es fundamental analizar, que es fundamental ir revisando en cuanto a la organización de todos los seres vivos, incluidos nosotros, cómo estamos desarrollados, cómo estamos integrados dentro de este gran mundo que es las ciencias naturales. De esta manera, obviamente, los biólogos, de esta manera, obviamente, los científicos han buscado organizar a los diferentes seres vivos, agruparlos en diferentes reinos
que nosotros iremos viendo ya más adelante en los siguientes temas para poderlos estudiar de mejor manera. De esa manera, prácticamente, todos estos organismos, obviamente, todas estas características son más simples para poderlas estudiar, teniendo en cuenta que en la naturaleza nosotros encontramos una infinidad de seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares. Más existen unicelulares que pluricelulares en nuestro planeta. Ya iremos viendo más adelante todos estos procesos de evolución que se han venido dando dentro de nuestro planeta, cómo se ha ido desarrollando hasta acoplarse, hasta desarrollarse en el planeta que nosotros conocemos actualmente, con toda esta maravilla en cuanto a biodiversidad que nos rodea y que muchas de las veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente los destruimos, los dañamos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar una abejita. Muchas de las veces los consideramos insectos perjudiciales, sin saber que gracias a ellos se produce este efecto de la polinización. Y obviamente la polinización es el proceso de fecundación de los vegetales. Sin las abejas, obviamente prácticamente estaría en riesgo el proceso de desarrollo sexual de las plantas. Así es que todos cumplen una función fundamental dentro de la naturaleza, todos, incluido el hombre, aunque el hombre más se ha dedicado es a destruir, a dañar todo lo que nos rodea dentro de nuestra naturaleza. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra clase correspondientes a ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido esta primera semana de actividades. Tienen ustedes ya activadas las tareas, todas las actividades. Espero que les vaya súper bien. Cualquier inquietud, ya saben, estoy a las órdenes. Pueden escribirme y encantado de la vida y yo les podré guiar en lo que yo pueda. Señores y señores, un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos. Un feliz descanso.